Bueno, estamos continuando aquí según la parashá número uno del Midrash Rabbah, del libro de Erdut, y hemos estado hablando bastante sobre esto. Y estamos ahora en el punto donde según un baraita es algo que es pasado oralmente, que no había condiciones recomendado a lo que es huir durante el tiempo de este hambre. Porque entonces el Elimelech fue castigado por huir a Moab durante el tiempo de hambre, como leemos en Ruth capítulo 1, verso 1 al 3, que aconteció en los días en que juzgaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y cierto hombre de Belén, de Betlehem, dice, en Judá, fue a establecerse temporalmente en la tierra de Moab, y él y su mujer y sus dos hijos. Y el hombre se llamaba Elimelech, y su mujer llamándose Naomi, y sus dos hijos se llamaban el uno Mahalón o Malmahlón, y el otro Quilión, efrateos de Belén en Yehudá. Llegaron a la tierra de Moab y se quedaron allí. Esto es muy importante, que su envío inicial, su huida inicial iba a ser temporal, pero luego se quedaron. Ahora, sobre esto nos dice claramente que fue castigado porque el hecho de que había un gran hambre y tenían derecho de huir de la tierra cuando hay gran hambre. Pero ¿cuál fue el problema? Finalizando la decisión, se quedó en Moab. Y Elimelech, que era uno de los líderes más prominentes, Elim y Dios el rey, fue el primero de perder sus fortunas y entonces su vida. Y estos y sus hijos también sufrieron de la misma forma. Este víspero es que es el camino de todo misericordioso. Ahora, aquí vemos en este pasaje algo que fue castigado no solamente por huir necesariamente, sino más bien de poder desanimar a los israelitas en abandonándolos en la hora de su necesidad. Este hombre era un hombre de muchos recursos económicos, si era muy próspero, y por lo tanto veía que el tiempo del hambre había de venir y el deber era de quedarse y ayudar a su pueblo poder sobrevivir el tiempo de hambre. Esto es análogo a una persona con muchos bienes que habitó en una cierta provincia y que todos los habitantes de la provincia dependían sobre él, y le decía: cuando venga el tiempo del hambre que vendría en esta región, él habría de proveer la provincia de comida por 10 años. Y cuando el año de lo que es la sequía venía, el hombre próspero, juntamente con sus consiervos, había de vestirse e ir al mercado y darle las cestas en sus manos, las manos de ellas. Todo lo que se refiere a un producto, los productos de mercado pequeño, cuando hay un lugar donde uno puede ir a comprar lo que necesitan a diario. Viendo ella esto, los habitantes de la provincia habría de decir acerca del maestro de su bien, que esta persona, la cual depende en él, ahora cuando viene el hambre, puede entonces sostenerlo por 10 años. Y aquí la sierva estaba en el mercado con su cesta en su mano, esperando poder volver para comprar las provisiones. Y seguramente Elimelech era entre aquellos grandes hombres de la provincia y los líderes de esa generación. Y cuando los años de gran hambre vino, él se dio a sí mismo: ¿sabe qué? Ahora toda Israel va a estar arrodillándose por mi puerta, cada uno con la cesta en las manos, pidiendo con sus testas, pidiendo que yo le ayude. Y por lo tanto se levantó y huyó de ahí. La implicación que está escrito aquí es que el hombre vino de Betlehem en Yehudá. Ahora, ¿qué es lo que dice esto? Los comentaristas dicen que hay varias explicaciones en qué aspecto el pasaje de Erdut lleva en el Midrash y presenta una interpretación del comportar de Elimelech. Su comportar, Radal y Tefer Sion, escribe que la palabra Yehudá es superfluos, siendo que el pueblo de Betlehem está ubicado en un lugar bien conocido. El verso, por lo tanto, está intimando
que este hombre era un hombre muy prominente. Ish, el nombre Elimelech, que huyó de su casa, Bet, para evitar dando el pan, Lechem, al pueblo de Yehudá. Víspera. Aquí tenemos lo que es Betlehem a Moab. Nuestro Midrash sirve como un trasfondo contra la cual el Bach en su libro, en su Sefer, Meshev Nefesh, explica la profundeza del versículo que desde Betlehem en Yehudá vino a los campos de Moab. Bach explica que el pueblo de Betlehem, literalmente la casa de pan, fue llamado para la generosidad de todos sus habitantes, tradicionalmente que demostraba ayuda al necesitado. Este verso también señala que la ciudad también era populado por la tribu de Yehudá, la tribu que tenía lo que es la sangre real y que en sí siempre ayudaba generosamente a los habitantes y a los que eran necesitados. Esto también señala que la ciudad era populada por estas personas de lo que es naturaleza, de realeza. Y la obligación primaria de un rey es de cuidar de su pueblo y asegurar el bienestar físico. Es por eso que cuando la gente de la tribu de Judá era generosamente de espíritu, el rey judío siempre era escogido de aquel tribu. Poniéndose de pie en directo contraste al pueblo de Judá, Betlehem era el pueblo donde era la gente del campo de Moab. El espíritu de la nación reveló hacia nosotros en la Torá, Deuteronomio 23, verso 5. Ellos no le dieron la bienvenida con pan ni agua en la calle cuando fueron dejando a Egipto. Por esta razón, los varones moabitas no se les permitía casarse entre el pueblo judío, por lo que es la tacañeza, lo que es la esquineza de lo que estos moabitas, cuando el pueblo de Egipto pueblo de Israel salió de Egipto. Aun si fuera después de su conversión, tales conversiones eran prohibidos de casarse con ellos. Los moabitas estaban de pie de un símbolo de ser gente tacañísima y no tenía la voluntad de compartir su pan aún con una persona que estaba en viaje y que tenía hambre. En contraste, esto constituye una crítica aguda contra el Elimelech, que alude esto en este verso. Sí, esto es una crítica fuerte. Moviendo de lo que es la falta de deseo de compartir su propio bien, Elimelech viajó desde Betlehem, el lugar de pan, que siempre era la ciudad de donde daban el pan, en todos los habitantes de la tribu de Yehudá, que era en sí el paragón de la generosidad, y vivió entre el pueblo Moab, una nación que fue marcado por lo que es ser egoístas, tacaños y personas no dadivosas. En el comentario atribuido al Gra, en este siguiente versículo, hallamos el comportar de Elimelech, que cuando vino a los campos de Moab y se quedó ahí, la frase que ellos querían mantenerse ahí, conlleva la idea que eran foráneos y extranjeros en la tierra, pero ellos inmediatamente se aclimataron a su nueva casa y la naturaleza similar a la gente de Moab, moviéndose lejos de Eretz Israel por falta de la generosidad y viajando a un lugar que estaba totalmente ausente de ese aspecto típico de la generosidad, y que ellos inalterablemente cambiaron sus naturalezas por algo peor. Esto es terrible. Y es lo que nosotros encontramos acá cuando leemos esto. Ahora, interesante, él escribe la declaración de Elimelech que les dejó Betlehem no era no necesaria. ¿Cuál es la diferencia que se hace entre Elimelech, que embarcó en este viaje hacia una jornada a Moab? El Midrash, por lo tanto, ve en este verso una indicación de que su propósito en ir de Moab era escapar, deteniendo que el pueblo de Betlehem y cualquier otro lugar se beneficiara de su grandeza, de su economía. En la segunda interpretación de el Yefe Anat, él escribe que el Midrash hace una inferencia que el hombre se fue, indicando que él dejó la tierra de Israel solo,
sin sus pertenencias, como un fugitivo, calladamente y sin ningún limitaciones para que nadie se fijara. Anás también nota de que la interpretación está en desacuerdo con el Midrash del principio, pero dice que mientras que Elimelech fue castigado por desanimar el corazón de sus co-ciudadanos israelitas, la cual lo hizo no fue con la intención de hacerlo, pero se retenió de la ayuda, la cual eso sí lo hizo, no le ayudó. Y en respuesta a esto, Elimelech tenía el derecho de no empobrecerse, como nos enseña en Baba Metzia 33a. Y esto habría sido justificado de él rehusar dar caridad a todo el pueblo que pudiera haber llegado a él para apoyo económico. Pero él no tenía el derecho de desanimar a cualquiera de huir del país. Y esto es notable, que es exactamente lo que él hizo. Y es un paralelo de lo que ocurrió en el libro de Verdad. El maestro en la parábola llegó a ser empobrecido sin la capacidad de sostener al pueblo. Elimelech, entonces, de otra forma, no tenía la voluntad de sostener el pueblo entero. Elimelech, de otra forma, podía haber hecho ambos en la parábola de nuestra historia, en una población que tenía la esperanza, tenía la fe en un hombre de gran habilidad económica, y al fin no le proveyó ni siquiera la ayuda de lo que necesitaban. Este primer verso declara que Elimelech habitaba en los campos de Moab, y esto así concluye que ellos ahí se quedaron. Elimelech y su familia no tenían intención de ser ciudadanos moabitas. Betlehem era su hogar. Betlehem también habrían de retornar, y querían de esta forma conservar su gran bien, su gran economía, y evitaban irresistiblemente las súplicas de hambre de sus hermandad o sus hermanos, en la cual habría de pedirle sedaca, caridad, ayuda de parte de él. Por lo tanto, la escritura lo llama a él Lagur, a habitantes, que la escritura generalmente refiere de un residente temporal. Y la palabra que Jacob usa aquí para escribir su residencia en Egipto habría de solamente durar hasta el tiempo del Éxodo. Pero para resolver humanamente, y es frecuentemente algo frágil, el sujeto de tentación, Moab, fue placentero. Betlehem llegó a ser una memoria en la mente de Elimelech, y como más en la memoria y habría de convertirse en una memoria de pobreza y de hambre en vez de santidad y de la tierra prometida. Por lo tanto, Elimelech era grande y fue grandemente respetado como líder judío, pero cuando vino a los campos de Moab, ahí se quedó. Para resolver el retorno de Eretz Israel fue olvidado, y esta es una lección eterna que aprendemos acá, que luchando para lo que es la santidad y el bien es algo fuerte, pero sin que no haya refuerzo constante, puede ser algo muy frágil, dice el Hatam Sofer. Muy bien. Ahora, viendo todo esto que está ocurriendo aquí, similarmente, Elimelech era entre los grandes hombres de la provincia, era líder de la generación, y cuando los años de hambre vinieron, ellos dijeron a ellos mismos: ahora todo Israel va a estar dándonos la vuelta y vamos a tener que llenar sus cestas. Y esto fue cuando él se levantó y huyó de ahí. Y esta es la implicación que está escrito, que un hombre vino de Betlehem en Yehudá. Algo interesante de notar es las consecuencias que ocurren. Y Vayelech Ish, el hombre se fue. Esto implica que había una figura solitaria que fue dejado en Betlehem. Midrash comenta que el hecho de que las escrituras no dicen nada de qué fue lo que tomó Elimelech, pero se salió como si fuera como si fuera lo que se llama un reparto, un gajo ahí dejado. Más bien vino a enseñarnos cuánto el Santísimo, bendito sea Él, lo apreció cuando uno entra a la tierra de Israel y se va y cuánto le duele al Eterno cuando uno se va de la tierra de Israel.
Por lo tanto, dice en otro lugar, está escrito que el judío que retorna o regresa a la tierra de Israel de Babilonia, de su exilio de Babilonia, con sus caballos, con sus mulas, con sus camellos. Aquí está escrito que el hombre se fue, implicando que Elimelech se apartó de todas sus posesiones como si fuera un gajo que fue arrancado y dejado la mayoría ahí y se fue con manos vacías. Más bien, ahí en Esdras los judíos vinieron desde de la parte exterior de la tierra de Israel a la tierra de Israel. La escritura registra las posesiones. Y fue aquí que Erdut, por causa de Elimelech y su familia que dejaron la tierra de Israel, llegaron a vivir fuera de la tierra. Y las escrituras no registran nada de sus posesiones. Más bien dice que simplemente el hombre se fue. Eso da una impresión de que Elimelech dejó la tierra con manos vacías, como lo hace un árbol que es arrancado, que solamente queda lo que es las raíces. Porque Dios no aprecia cuando la gente se va de la tierra de Israel. Y es por eso que una persona que ha hecho aliyá y luego regresa afuera, no es visto con buen ojo. Cuando uno decide de entrar a la tierra de Israel para habitar en ella, hay una pregunta que hay que hacer: si se puede de verdad irse después de hacer residencia en Israel. Ahora, Legor Bisde Moab. Un hombre se fue de Betlehem y Judá y habitó en el campo de Moab. El Midrash ahora nos trae a un asunto muy problemático, una dificultad, porque una persona no desea habitar en un campo. ¿Cuál es la razón? Nos dice Yefanaf, nos sugiere esa pregunta. El Rabino Levi dice lo siguiente explicación: en todo lugar que tú hayas la palabra campo, una ciudad puede ser la intención de su significancia, Ir Mardina, que por lo tanto sí, que cualquier palabra que sigue la ciudad se refiere a una provincia, a un metrópolis, y cualquier palabra que tiene provincia se refiere a una región entera. Ahora la palabra campo connota una ciudad, y está escrito: ve anot, a vuestro campo. Por ejemplo, 1 de Reyes capítulo 2, verso 26. La palabra ciudad puede ser conectada como provincia o un metrópolis, como está escrito: pasará por medio de la ciudad, a la vez en el medio de Jerusalén, como menciona en Ezequiel capítulo 9, verso 4. Y también la palabra provincia puede conectar una región entera, como está escrito en Esther: y él, Asuero, reinó desde Hodú a Cush, 127 provincias. Ahora, dice que un hombre de Betlehem, él y su esposa y 2 hijos. Aquí hallamos una palabra adicional que el Midrash comenta, la palabra que enseña que él, Elimelech, era el que estaba estaba cometiendo el error más grande, el principal que estaba cometiendo el error. Su esposa estaba subordinado a él y sus hijos subordinados a sus padres. Es decir, que si lo vamos a ver, ni Naomi ni sus hijos tenían realmente la culpa. Lo que tenía la culpa era la cabeza de la familia, Elimelech. Sin embargo, cuando leemos todo esto, vamos a ver que en sí todos llegan a ser afectados. Ahora, entrando y dejando. Estifer Sion explica en nuestro Midrash que y Ezra aplauda este pasaje de los judíos que regresan a Israel por traer todas sus bestias y animales y hace la facilitación de la habitación a la tierra de Israel. Similarmente, la escritura nos dice y registra que la posesión de Elimelech es censurado por su disminuir su habitación y residencia en la tierra de Israel, por demoviendo sus bestias de ella. Sin embargo, por causa que el Santísimo, bendito sea Él, aprecia a cualquier persona que entre a la tierra sobre salir de ella, por causa que Él aprecia a aquellos que edifican la tierra y más bien aborrece lo que determinan
traerlo abajo, la escritura refrena de registrarlos. Interesante. Una persona que busca traer abajo la tierra de Israel, sus habitantes israelí, es visto en malos ojos. Algo puede considerar en cuanto a la posición de muchos asíricos que son anti la tierra de Israel, en particular anti el gobierno que opera en ella. Porque si Dios lo permitió existir, significa que van luchando contra el gobierno de Israel. En sí están obrando un gran mal sobre el pueblo mismo. Ojo, simplemente porque son religiosos no significa que no pueden cometer errores, aún dentro del conocimiento que tienen. Elimelech fue primario, y explica en nuestros comentarios del versículo la inferencia que Elimelech era el primario de ser lo que es el hacedor del mal, proviendo justificación por toda familia de haber dejado lo que es la tierra de Israel. En su obra el Bach menciona que en nuestro verso que afirma aquí la primacia de Elimelech en cuanto no es solamente que él era la cabeza de su hogar, pero por causa que originalmente viajó solo a el campo de Moab, sobre la protestación de su esposa y sus hijos que no querían ir. Esto nos enseña algo en una sección, que la escritura implica que Elimelech solo era el que estaba viajando, como si fuera un gajo ahí a lo solo. Y fue solamente después de que su familia habían dejado atrás Betlehem que eran compulsados de seguirle a él. Esto también está basado en la explicación que ahora vemos en el Midrash, que dice que él y su esposa y sus dos hijos, indicando que Elimelech era el que estaba obrando mal. Su familia y miembros subordinados no tenían otra. Y sobre esto, generalmente una persona que huye con su familia desde un lugar de peligros a ver su evacuación asegurado, solo cuando está viajando con ellos. Pero el verso comienza en que el hombre se fue. Estaba pensando en él. Él se fue, indicando que Elimelech tomó ciertos pasos no ortodoxos y se iba sin su familia, concluyendo que él y su esposa y sus dos hijos, sugiriendo al Midrash que Elimelech fue contrario al deseo de su familia. Él tomó la decisión singular de irse de la tierra de Israel. Su esposa no quería, sus hijos no querían, pero él se quería ir, por lo tanto ellos tenían que seguirlo a él. En verdad, más bien da la etiqueta de Elimelech por ser el mal obrero en cuanto a esto, porque tomó acción que unilateralmente su esposa y sus hijos tenían que seguirlo, porque eran súbditos. Bach añade que apoya esta posición más liberal al acercamiento del comentario de Roquea, que anota con las letras finales de la palabra en el próximo versículo 2, que implica que tuvo que alarlos. Por esto lo vemos que Elimelech tuvo el efecto de alarlos sin su voluntad de los miembros de la familia a la tierra o al campo de Moab. Y esto es lo que hallamos acá. Bueno, en el otro video vamos a continuar sobre esto, y esto lo vamos a continuar durante cada día si Dios nos da el permiso de hacerlo, y ver que este libro de Ruth es impactante con muchos detalles y no es como mucha gente lo han aprendido. Shalom, shalom, mucha brajá y hatzlajá.